Venga. Bueno, guztioi, azteko eskerrak eman nahi dizkizuet gaurko prentsaurreko bateratu honetan parte hartzagatik. 3 foru aldundiek, elkarlanean antolatutako udalekuak 2026 programaren edizio berria aurkeztera gatoz gaur. Gaur nirekin batera daude Juanjo Rojo, Arabako Gazteriaren Institutuko zuzendaria, eta Begoña de Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaria. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Agerraldi bateratu hau, berez, Euskadiko haur eta gazteen aldeko erakundeen arteko lankidetzaren adibide argia da. Este verano ofertaremos entre los 3 territorios 4.289 plazas en udalekuak, la cifra más alta hasta la fecha. De ellas, 4.004 serán íntegramente en euskera y 285 en modalidad bilingüe. Esto supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior, con más de 177 plazas en el conjunto de Euskadi. Como sabéis, el programa Udalekuak está dirigido a niños y niñas de entre 7 y 13 años, con turnos de 7 días entre el 1 y el 29 de julio. En total, 15 instalaciones distribuidas en los 3 territorios acogerán esta campaña. Bereziki azpimarratu nahi dut, udalekuek gure lurraldeko aurrentzat eta zuzenean familientzat duten garrantzia. Udalekuak zalantzarik gabe milaka aur eta gazterentzat udako unerik esperoenetako bat dira, ilusio, lagun berri, natura eta aire zabaleko jardueren egunak dira. Baina zerbait gehiago ere badira, garapen pertsonal eta kolektiborako gune seguruak dira, non autonomia, errespetuzko bizikidetza, euskararen erabilera eta genero berdintasuna sustatzen ditugun. Hain zuzen ere, horregatik egin nahi izan dugu ahalegina plazak handitzeko eta esperientzia hori adingabe gehiagori zabaltzeko. Baina gainera ere funtsezkoa da familia kontziliaziorako funtsezko tresna dira. Uztailean familia askok lanean jarraitzen duten hilabetean, programa horiek aukera hezitzaile seguru eta kalitatezkoa eskaintzen dute. Familia antolaketa errazten dute eta guztientzako aukera berdintasuna bermatzen dute egoera ekonomikoa edozein dela ere. Como decía, el programa Udalekuak es sin duda uno de los momentos más esperados. Esta rueda de prensa también es uno de los momentos más esperados para los niños, para las niñas del territorio, también para las familias. Son días de ilusión que van a poder disfrutar en julio, pero también son días para nuevas amistades, son días para que puedan vivir en la naturaleza, para que puedan disfrutar de actividades al aire libre, pero también, que para nosotros es muy importante, son espacios seguros para el desarrollo personal y colectivo, donde fomentamos valores tan importantes como la autonomía, la convivencia respetuosa, el uso del euskera, la igualdad de género. Y precisamente por eso hemos decidido hacer el esfuerzo de incrementar las plazas y abrir esta experiencia a más niños y niñas. Y como decía también antes, constituyen una herramienta clave también para la conciliación familiar. Es un mes, el de julio, donde las familias trabajan, y la herramienta poder contar con unos udalekuak que son lugares seguros para poder dejar a la infancia, pues es importante también para las familias, porque cuando hablamos de udalekuak estamos hablando de una política pública que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias guipuzcoanas, vizcaínas y alavesas. En cuanto al precio de este año, será un precio de 146 euros. Como sabéis, este precio incluye el alojamiento y la manutención completa, servicios de dinamización, seguro de accidentes y responsabilidad civil, y todos los transportes desde las capitales hasta las instalaciones. Además, como siempre, cada territorio aplica diferentes bonificaciones para familias numerosas, para familias perceptoras de ayudas sociales, que pueden llegar incluso hasta el 90% de la bonificación. Y como cada año también reservamos unas plazas, el 5% de las plazas para niños y niñas con necesidades especiales. Estas plazas las trabajamos además con asociaciones de los territorios para poder darles el acompañamiento que necesitan todos estos niños y niñas con necesidades especiales, y asegurar el objetivo de asegurar que todos los niños y niñas puedan acceder a un programa tan importante como es el programa de Udalekuak.
En cuanto a la oferta guipuzcoana, me voy a centrar ahora en la oferta guipuzcoana, luego los directores de las otras diputaciones hablarán de la suya. En nuestro caso, este año ofertamos 1.461 plazas en total, lo que supone un incremento de 80 plazas respecto al año pasado, 1.050 plazas en Udalekuak, 371 en Gazte-Oporraldiak y 40 plazas, como siempre, en los Udalekuz tecnológicos que tenemos en el albergue de Hondarribia. En cuanto al programa Gazte-Oporraldiak, que tenemos, como decía, 371 plazas para jóvenes de entre 14 y 17 años. Es un programa que realizamos en coordinación con el resto con diferentes comunidades autónomas, en este caso Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Madrid y Navarra, además de Álava. Y al final es un programa que lo que hace son intercambios que amplían horizontes y fomentan la convivencia entre adolescentes de diferentes lugares, y es una experiencia muy, muy enriquecedora para ellos y para ellas. Y tiene actividades pues como pueden ser rafting, bajada de cañones, propuestas de naturaleza y multiaventura, o surf y actividades acuáticas como en Zarauz y en Orio. Y en el caso de Guipúzcoa, el plazo de inscripción estará abierto del 6 al 20 de marzo y el sorteo será el 26 de marzo, pudiendo seguirse, como siempre, en streaming a través del canal de YouTube de la Diputación. En definitiva, estamos ante una campaña clásica que mucha gente espera, tanto familias como niños y niñas. En este caso podemos además decir que estamos hablando de una campaña con récord de plazas, ambiciosa en contenidos y socialmente comprometida. Así que, dicho esto, os dejo con Juanjo Rojo, que nos contará la parte de Álava. Es que ricasco, Isaac. Buenos días a todos. Desde el Instituto Foral de la Juventud de Álava quiero poner el acento en la importancia que tiene para las 3 diputaciones este programa, cuyo principal objetivo es ofrecer a nuestras niñas y niños un espacio lúdico de convivencia donde puedan afianzar su autonomía personal y disfrutar de un ocio educativo y de calidad. Udalekua 2026 vuelve a presentar una oferta amplia y variada, actividades medioambientales en granjas escuela, propuestas deportivas como el piragüismo, senderismo, vela y también juegos, excursiones, talleres, etcétera. En definitiva, una oportunidad muy valiosa para el crecimiento personal, la convivencia y el aprendizaje en el tiempo libre. En esta edición, como bien nos ha dicho Isaac, participarán 4.289 niños y niñas de Euskadi. De ese total, 1.695 plazas corresponderán a Álava, que se desarrollarán en nuestras 3 instalaciones propias de los albergues de Barría, Espejo y la isla de Soacha. En el caso de Álava, las inscripciones para el sorteo podrán realizarse del 18 al 27 de marzo y el sorteo tendrá lugar el día 16 de abril. Toda la información detallada está disponible en la página web gasteria.araba.eus. A estas plazas de Udalekua en Álava tenemos que añadir las 640 plazas del programa propio de Udaraba para alaveses y alavesas, que ofertan los Gazte Bidaiak, la colonia en inglés, Euskalaka y Gazterrock. De todos ellos daremos cuenta en breve. Quiero terminar poniendo en valor el trabajo de los 3 equipos técnicos de las 3 diputaciones, que es, como siempre, es un auténtico placer trabajar con ellos, así como el compromiso de monitores, monitoras y el personal educativo que hacen posible otro verano más, unos Udalekuak seguros, de calidad y llenos de experiencias positivas. Begoña, zurdur. Horrelako tokietan hirugarrena hitz egiteak zailtasun apurtu batzuk ditu, aurretik esandakoak berrepikatzea ez neukegura izango, baina bai, hori Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundiek elkarregaz antolatutako Udalekuak barriro bea orkestera gatoz 2026 urte honetan, eta guretzako, eta pentsatzen dabe bai, beste aldundientzako bai, aukera paregabea dala gazte guztiotzan, Euskadiko gazte guztientzat. Udalekuen kanpaina oso ezaguna da, eta honen bitartez, 7-13 urte bitarteko gaztetxoei ekitaldi edo egoera desberdinaz eta gozatzeko aukera zabaltzen dugu.
komentatu dira, hainbat jarduera burutzen dira, baserri eskoletan, ingurumenarekin erlazionaturikoa, kirola, piraguismoa, tailerrak eta abar, konbentzituta gagoz umeek oso ondo pasatuko dabena. Eta labur bildu zer esan dezakegu? Esperientzia aberatza bizitzeko aukera paregabea dirala hiru aldundiek antolatzen doguzan udalekuak. Euskadiko gaztetxoei zabaltzen jakena. Lagun barriak egiteko aukera dago bai, kirol zein aisialdi esperientzia politak ere deskubritu aldabez, eta ziur gagoz bebai euren oroitzapenetan gelditu edo bizi izandako hainbat momentu eukiko da bezala. Eta izak komentatu dau bebai, familiei laguntzea bebai da helburua, kontziliazioa zaila izaten dan uda sasoi honetan, udalekuek bide bat dalako bebai. Decía, ¿verdad?, que las 3 diputaciones forales que estamos hoy aquí presentes tenemos un mismo objetivo, que es ofrecer una atractiva y apasionante oportunidad para nuestros y nuestras chiquis, al mismo tiempo que ofrecemos también una ayuda de conciliación a las familias, tanto de Vizcaya como del resto de territorios históricos. Ofrecer udalekuak de manera conjunta es más beneficioso, pensamos, para el conjunto de la sociedad de Euskadi, ya que unificamos, ¿verdad?, las 3 instituciones, criterios, y ofrecemos una oferta aún mayor a los niños y a las niñas, puesto que, como ya sabéis, porque no es nuevo en esta edición, las familias pueden inscribir a sus menores en cualquiera de las estancias ofertadas, independientemente de dónde estén empadronados y empadronadas esas niñas. Y ya en concreto también en la Diputación Foral de Vizcaya abriremos el turno de inscripciones la semana que viene, el día 9 de marzo. Va a estar abierto hasta el 18 de marzo. Y sí me gustaría mencionar que es el día 18 hasta las 13:30, porque a veces nos quedamos con las fechas, ¿verdad? Y va a ir a la tarde y entonces pues está cerrado el plazo de inscripción. Entonces comienza el 9 de marzo y termina el 18 de marzo, pero a las 13:30, ¿vale? Y como en años anteriores, la inscripción pues se puede hacer de manera online desde la sede de la Diputación Foral de Vizcaya, y el sorteo, esa tan ansiada fecha que antes de la rueda de prensa comentábamos entre los 3 directores, en el caso de Vizcaya será el 20 de abril. Y de las 4.289 plazas que presentamos conjuntamente entre los 3 territorios, Vizcaya en concreto van a ser 1.544 y se repartirán, como ya he dicho, entre las 15 instalaciones que aportamos pues entre las 3 diputaciones. Eta besterik barik, animatu familiak eta gazte guztiak gure udalekuetan parte hartzen, ziur gagoz oso esperientzia berazgarria izango dala eurentzako, eta besterik barik, zuen esanetara gagoz, pentsatzen dutariko edozeinek daukazu esan galderak eta dana erantzuteko. ¿Tenéis alguna duda, alguna precisión sobre algún dato? Estamos a vuestra disposición. Bueno, ni galdetu nahi nizueke, euskeraz terreraz, azken hilabetetan ez diputazioen udalekuetan, baina udalekuei, jendeak igual ez dituena bereizten, protokoloa zerbait aldatuko da, edo zerbait zorroztuko da, o, bueno, ez da lez polemika udaleku hau hilotuta, bueno, igual bere bidean ez dakit gauzak zerbait aldatuko dira, oez? Bueno, yo os diría que en cuanto a lo que son el programa de Udalekuak, es un programa que es referente en el territorio, es un programa que además está en constante evolución. Yo diría que cada año lo que hacemos es hacer una revisión de lo que ha pasado el año anterior y vamos mejorando protocolos. No va a haber cambios significativos en nuestro caso, más allá de lo que vamos revisando año tras año. Siempre han sido los udalekus públicos, han sido espacios seguros y hay que seguir trabajando. Hay muchas normativas nuevas que han ido saliendo en los últimos años.
y en base a eso vamos reformando y mejorando los protocolos, pero no hay cambios sustanciales en lo que tiene que ver con udalekuak. Comenta tú. Berrikuntzarik zentzu horretan ez dago. Udalekuak beti jarraitu izan duguzan edo egin izan duguzan protokolo eta neurriak jarraituko duguz, udaleku seguruak dira, eta hobetze behar horretan urtero hausnarketak egiten dugu, bai bakoitza bere etxean lurralde moduan, eta gero mankomunean jartzen duguz. Ohikoa da udalekuetan hiru aldundiak batera lan egitea, bai arlo teknikoan eta bai politikoan, edo erantzunkizun hau daukagunon artean, eta horten berrikuntza nabaririk ez dago, beti egoten da zeo zer hobetu beharra, eta horreko hobetzekotan balego hobetzen dira, baina hasiera baten horrelako berrikuntzarik ez da egongo. Listo? Venga, eskerrik asko.